ninguna pregunta sobre la meditación. Y ahora que justo nombraste que el yoga y la meditación parece que fuera espiritual, pero no, ahora me queda la duda Sí, de vamos a ver, algo sobre eso. vamos a hablar de todo eso, ¿vale? Sí que me gustaría, repito, la gente que, bueno, que pueda ponerse las cámaras, que pueda preguntar, hablar. Es muy importante que en en un encuentro de este tipo se interactúe. ¿Por qué? Porque es como decir, mira, yo ya hace años que voy transitando este camino y realmente han habido momentos que he tenido muchas dudas, muchas preguntas y no he tenido a quien preguntarle. Hoy tenemos la oportunidad de exponer cualquier duda y pregunta que hayamos tenido dentro del camino personal, del camino del despertar de la conciencia. Y entonces, bueno, ábranse a... un segundo, lo estoy enviando esto a Paula, listo, ahí lo tienes. Ábranse a preguntar, no tengan algún tipo de miedo interior a exponerse, a preguntar, y bueno, y así la interacción será linda, podremos conversar tranquilamente, estamos como entre amigos, ya algún día en algún tiempo estuvimos juntos y hoy nos volvemos a encontrar, aunque nunca antes nos hayamos visto, pero de nuevo estamos aquí, así que bueno. Hola Adrián, feliz noche. Hola, Adrián. Luego veo una chica en pantalla, pero no le veo el nombre, no sé quién es. Si se puede dar micro y así se presenta y la conocemos. Hola, soy Gabriela de Uruguay, soy amiga de Adrián. Ah, hola Gabriela, encantado. Igualmente. Hola. Bueno, vamos a viendo. Paula, ¿ya? ¿Podemos iniciar? ¿Listo? Listo, perfecto. Si por lo que sea alguien tiene algún problema de micros, porque Paula va gestionando la sala y entonces para que no hayan ruidos va quitando, va poniendo audios y bueno, va a ir haciendo ese juego, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué nos reúne hoy aquí? Nos reúne ese despertar de la conciencia. ¿Qué es el despertar de la conciencia? Esa es la parte que a día de hoy nos reúne en este encuentro. Este encuentro es un encuentro que organiza Loli Trejo, que es una compañera que, bueno, si ella lo considera y quiere mostrarse, para que se pueda presentar, porque realmente a través de ella es de que se organiza este evento, porque Loli vive en Los Ángeles, es una compañera de la escuela que vive en Los Ángeles, participa en la actividad semanal que hacemos y bueno, tuvo y tiene la idea de llevar la enseñanza original iniciática a través de Escuela Mito a Los Ángeles. Entonces, bueno, se inicia este evento en el cual dar la información o darme yo a conocer, hay mucha gente que no me conoce y por eso se crea este evento. Yo me presento, soy Juan Antonio, sé que hay muchos que me conocéis y otros no, otros me conocen desde hace poco, pero parece que nos conozcamos de toda una vida. Y yo soy algo así como una persona que siempre ha sentido esa sensación interior. Bueno, ahí está Loli. Hola Loli, buenas noches. Bueno, agradecerte, sobre todo a ti, agradecerle a todos que estén aquí, pero a ti en concreto porque fuiste la que organizó este evento. Te lo agradezco muchísimo porque siempre que alguien
se interesa por la enseñanza y se interesa por amplificar la enseñanza y expandir la enseñanza, pues bueno, hay que valorarlo porque está haciendo un trabajo que tal vez a día de hoy no parezca que esté haciendo algo, pero esto es una semilla de futuro donde en un tiempo alguien te agradecerá el paso que diste hoy. Así que yo te lo agradezco hoy para que también en algún momento verás cómo recibes esos agradecimientos, porque yo cuando inicié recuerdo que decía, mira, si de cada vez que yo hablo uno conecta, uno sana algo en su vida, listo, trabajo hecho. Si hablas para 1000, pero de los 1000 te entendió uno, trabajo hecho. Es una semilla puesta en esta tierra. Si entendieron 2, pues mejor. Pero sí, tendremos que hablar a miles para que entienda el que tenga que entender. Por eso digo, mi objetivo es que si hoy somos 25, 30, los que seamos, me encantaría que entendamos todos. Por eso me gusta que interactúen, que pregunten, por favor, no tengan miedo de preguntar. A veces por ahí están pensando que, bueno, menuda pregunta chorra que tengo, ¿cómo voy a preguntar esto? De esas preguntas chorras que uno tiene, surgen los temas más bonitos y los temas más develadores. Así que, por favor, no se vayan hoy de aquí, ya que están aquí, ¿no? Total, ya que están, pregunten. Si ya están. Una cosa es que no hayan venido, entonces, bueno, los que no vinieron, no vinieron. Pero los que están, esos que están sí que, bueno, no se vayan de aquí con alguna duda. Váyanse con su pregunta respondida y si algo podemos aportar hoy, listo, ya queda para siempre. Así que bueno, eso es el mensaje que quiero enviarles. Y bueno, y ahora sí que me presento yo, estaba en ello presentándome. Y bueno, yo un día fui también esa persona que entraba a las charlas, iba a talleres, seminarios, estudiaba libros y a día de hoy sigo leyendo, por supuesto, porque me encanta recibir información. Siempre que recibes una información te está dando un mensaje, te está dando una herramienta. Y bueno, y un día sentía que había algo más dentro de este mundo llamado la Tierra y de este cuerpo. Sentía que había algo más. Siempre he sentido que hay algo más y considero que todos los que están aquí también por eso están aquí. Porque saben que hay algo más, pero por ahí muchas veces no sabemos lo que es. Yo digo siempre algo así. Llegamos a este lugar llamado la Tierra, nos metieron dentro de este cuerpo, llamado cuerpo humano, esta máquina llamada cuerpo humano, pero el manual de instrucciones, como bien se recuerdan los papás, este niño vino sin manual de instrucciones, eso lo habrán oído muchas veces, ¿eh? Te viene el niño y te viene sin manual de instrucciones, y uno dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Pero bueno, ese manual de instrucciones realmente sí que existe. Sí que existe. Ha sido legado para todos nosotros el manual de instrucciones de qué hacemos aquí, cómo funciona esta máquina llamada cuerpo humano, cómo funciona este plano llamado la Tierra y para qué estamos aquí. Ese manual existe, realmente sí que existe. Y eso es esa búsqueda interna que todo el mundo tiene, pero que pocos encuentran. Pero considero que cada día más la gente está conectando y encontrando. ¿Por qué este es el tiempo? Esto es muy importante entender por qué esta época, todas las épocas de la historia, ha habido seres que han sostenido en sus vidas estas enseñanzas o estos manuales. Hoy en día para nosotros están meramente ocultos como maestros que portaban una enseñanza y han quedado como venerados y dioses por religiones, como pueda ser Buda, que es venerado por el budismo y todo el mundo piensa que el budismo es Buda. Y es bueno recordar siempre que Buda no era budista, porque cuando Buda estudiaba no existía el budismo. ¿Se entiende? Esto es sencillo de entender. Al igual que un gran maestro llamado Cristo,
De este vamos a hablar hoy un poquito más, ¿vale? De Cristo vamos a hablar un poquito más para también entender algo de las herramientas manuales. ¿Dónde está el manual y qué herramientas son? ¿Para qué sirven? Pero también cabe recordar que este señor, cuando vivía, el cristianismo no existía. Esas son cuestiones que uno tiene que por lo menos entender. Si cuando Buda enseñaba no había budismo, ¿por qué hoy hay budismo? Es una cosa... ¿Qué estudiaba Buda si no era el budismo? Es una buena pregunta. ¿O qué estudiaba Cristo si no había cristianismo? ¿No? Es una buena pregunta que uno se tiene que hacer para no caer en confusiones, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de eso, este tiempo, vemos que tenemos referentes que han sido ocultados por las religiones y bueno, nos hemos tomado trabajo de develar y de comprender qué es lo que enseñaban y qué es lo que, bueno, era tras era ha ido, o año tras año, siglo tras siglo, ha ido pasando, pasando y hoy llega nuestro tiempo. Eso es una de las cosas que vamos a hablar hoy. Por otra vía, ¿por qué es tan importante este tiempo? Quiero que entiendan que aquí se juega ya un movimiento astronómico donde, al igual que nosotros vivimos... Se le comió para el 17 y 18 de este mes. Va a ser $140. Muy bien, ya vieron. María de Jesús Cruz, hablando de Cristo, apareció María de Jesús Cruz a hablar. Ya empieza la magia aquí a funcionar. Ya, muy bien. Vamos a bajar a Jesús de la cruz hoy. Así que nunca más quede ahí en la cruz, que esté en el suelo, esté caminando, esté entre nosotros, que eso es importante. Lo que nombraba es, quiero que entiendan que aquí ocurre una cuestión importante. Además, fíjense, vieron el 2012 qué importante fue para la historia de la humanidad. Fue un punto donde todas las profecías confluían en ese día, en ese punto. Donde se terminaba el mundo, decían que era el fin del mundo. Realmente no era el fin del mundo como tal, sino que era el fin de un ciclo de tiempo, el fin de los tiempos. Se decía que era el fin de los tiempos, ¿de acuerdo? Y ese fin de los tiempos tenía que ver con un calendario que tenía una cuenta larga de 5.000 años, donde esos 5.000 años confluían el 21 de diciembre del 2012. ¿Para qué era esto? Simplemente para entender que, al igual que nosotros tenemos un día en nuestra Tierra donde se amanece, se hace a la mañana, mediodía, atardece y entra la noche, a nivel cíclico tenemos, o sea, una galaxia, una Tierra que pertenece a una galaxia y una galaxia que pertenece a otro sol. O sea, nuestra galaxia tiene un sol, que es el que vemos siempre, nuestro sol que vemos. Ese sol es a la galaxia a la cual nosotros pertenecemos, a ese sol. Quiero que entiendan que esto es que toda la galaxia, incluido ese sol, pertenece a un sol superior, que sería lo que se conoce como Accione, o el sol de las Pléyades, que se conoce también, ¿vale? Pertenecemos a ese sol. ¿Qué ha ocurrido en el 2012? Simplemente que respecto a ese sol se ha hecho de día. Ya está. Eso es lo único que entiendan, que quiero que entiendan. O sea, respecto a ese sol más grande, se está haciendo de día. Estamos entrando en el amanecer de un nuevo ciclo. Por eso era tan importante. ¿Por qué? ¿Qué ocurre al amanecer cuando ustedes se levantan y amanece? ¿Qué ocurre? Ocurre algo así como que empieza a entrar las luces, los rayos del sol y empieza a entrar vida. Cabe decir que el sol proporciona energía y esa energía nos proporciona vida. ¿Pueden imaginarse qué ocurre si nosotros nos alineamos con un sol superior y empieza a entrar directamente esa luz en nosotros? Lo que ocurre es que tenemos mucha más energía. Vamos a dejar eso a un lado. Simplemente lo que ocurrió en ese fin de los tiempos era fin de un tiempo. A ver, ahí están escribiendo. ¿Ahora se escucha con eco, compañeros? A ver, si están escuchando con eco,
Gabriela, creo que me dijiste tu nombre, puede ser que se te esté haciendo retorno a ti, no sé si estás conectada desde dos lugares distintos, desde uno. Por entonces prueba de poner, si tuvieses algún tipo de auricular, porque en general se está escuchando bien y no se oye algún retorno. Por lo que me están diciendo, se está escuchando bien. ¿Vale? Muy bien. Entonces, simplemente quiero que entiendan que algo de lo que ocurrió está ahí, eso ocurrió. Desde que pasó el 2012 es como si ya no hubiese pasado nada, pero lo único que ocurrió es que se hizo de día. Ahora vamos a ver eso para qué nos sirve como seres humanos. Luego, todas las profecías que apuntaban a que en este tiempo iba a haber un resurgimiento de la conciencia. Por una parte iba a haber un resurgimiento de la conciencia y por otra parte todas las profecías dicen algo así, que el ser humano como ser humano tiene que despertar como Dios o tiene que despertar al Dios que tiene adentro. Por eso se habla de, según en qué cultura, se habla de, hay una profecía que dice, el sol, Hunab-Hu lo llama así, a ese sol superior Hunab-Hu le recuerda, le nombra a Kinit-Chahau, Kinit-Chahau es nuestro sol, que nos recuerde a nuestro sol interior que somos dioses pero que lo hemos olvidado. Ahí empieza el despertar de la conciencia. Ahí entra lo que es el despertar de la conciencia. Es una alineación, sí, que a nivel astronómico es un sol diciéndole a otro sol y ese sol diciéndonos a nuestro sol interior que ¿qué? Que somos dioses pero se nos olvidó. Hasta aquí ese es el mensaje. Luego otras profecías te pueden decir, mira, es el retorno del Pachacute, por ejemplo. Pachacute, que es aquel que maneja el nuevo tiempo, ¿ves? Otra vez indicado al tiempo. Muy bien. Luego tenemos la venida del Cristo, es otra profecía, que nos habla de un nuevo tiempo también, de una nueva era. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que entiendan que la importancia de este punto, de este momento, es que es un momento muy importante. Muy importante que despertemos. ¿Por qué motivo? Porque como dioses, lo único que tenemos que entender es que Dios significa creador, no significa otra cosa. Hay que quitarle mucha fuerza a la palabra Dios, porque si no es por ahí, cuando escuchamos Dios, lo tenemos introducido en nuestra célula, en nuestra memoria, de un modo que cuando oímos la palabra Dios nos echamos para atrás. Es como que nos da un miedo escénico bastante grande escuchar la palabra Dios. Y Dios no es otra cosa que una idea, porque Dios realmente no hizo nada. Dios realmente no hizo nada. Ahora luego voy a justificar esto. Luego voy a justificar este tema, pero Dios realmente no hizo nada. Dios está dentro de nosotros a través de algo y Dios lo único que significa es que tú estás creando la realidad que estás viendo. Listo. Ese es el despertar de la conciencia. O sea, este pequeño resumen, luego quien no entendió podemos profundizar en estos temarios, pero lo que quiero que se entienda en todo lo que estoy explicando es que, por una parte, tenemos que aprender a despertar al creador que tenemos adentro. Despertar al creador que tenemos adentro es empezar a reconocer en nuestras vidas que todo lo que nos está ocurriendo, lo estamos creando nosotros. Por eso, la primera clave del despertar de la conciencia es una palabra que se llama responsabilidad. Esta responsabilidad indica al ser independiente. El ser independiente, simplemente lo he explicado muchas veces, quiere decir que todo lo que nos ocurre afuera depende de nuestro interior. Eso es ser un ser independiente. El in hace referencia al interior y la dependencia del interior. Es decir, cada vez que estés observando tu realidad, eso que conoces como las áreas de tu vida cotidiana, recuérdate que todo eso lo estás creando tú. Todo lo estás creando tú. ¿A través de qué? A través de un entendimiento de cómo se configura la materia. Eso sería el manual de instrucciones. Ahora voy a poner en juego. Manual de instrucciones. Yo lo que estoy haciendo es tirando temas, y ustedes lo que tienen que hacer es
configurar preguntas, configurar preguntas, configurar preguntas. Y a partir de ahí desarrollamos todos los temas, ¿de acuerdo? Decía que en la primera parte del manual de instrucciones tiene que ver cómo se forma la materia. Y la materia tiene unos estados que tenemos que comprender. La materia es sólida. Si vamos al estado anterior de la materia como sólido es líquido. Si vamos al estado anterior del líquido es el gas. Y si vamos al estado anterior del gas es un estado de plasma que se conoce. ¿Vale? Ese plasma es todo lo que es antes de ser materia. Se puede entender, ¿no? Si todo lo sólido antes es líquido, si todo lo líquido antes es gaseoso y todo lo gaseoso antes es plasma, quiere decirse que todo antes de ser sólido es plasma. Eso quiero que lo entiendan. ¿Por qué nombro ese plasma? Porque ese plasma es la energía previa a la creación. Y esa energía de creación es la que tú estás manejando inconscientemente. Palabra inconsciente es muy importante para entender el despertar de la conciencia, porque todo lo que no es conciencia es inconsciencia. Y ahí van a anclar dos palabras claves en todo este tema para desarrollar ese despertar entonces qué es, pero ahora, a día de hoy, aunque no lo sepas inconscientemente, tú estás manejando esa partícula llamada plasma. Ahora que ya sabes que hay una partícula que inunda todo el universo que se llama plasma y que ese plasma lo estás manejando inconscientemente y que ese plasma difiere en materia, pero que inconscientemente estás creando materia, ahora que ya sabes esto, quiero que entiendas. ¿Y ahora qué importancia tiene que nosotros hayamos despertado o se haya hecho de día respecto a ese sol más grande? La única cuestión es que ahora entra más plasma. Por lo tanto, ahora tienes más poder de creación o más materia prima para crear. Esa es la importancia. Aquí anuda lo que estábamos hablando anteriormente, que ahora todo va más rápido. ¿No se han dado cuenta ustedes que las cosas ahora pasan cada vez más rápido? Todo se acelera en el tiempo. Lo que antes tardaba años de pasar en tu vida, ahora de repente piensas en alguien y te lo encuentras por la calle. Cosas de ese tipo, curiosas. Estás pensando en alguien, de repente te llama por teléfono, mira, justo estaba pensando en ti. Bueno, cosas de ese tipo ocurren. Ocurren inconscientemente, pero también vas a aprender a hacer que ocurra conscientemente, que eso es importante. El aprendizaje de que si esto está ocurriendo, que lo podamos manejar desde la conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta clave es importante que todo el mundo entienda que dentro del manual de instrucciones de cómo funciona este plano llamado la Tierra, funciona a través de este cuerpo. Algo hay llamado plasma que penetra dentro de ti, coge una información que hasta hoy es inconsciente para ti y automáticamente se plasma en tu día a día. Dicho de otro modo, es como que somos una especie de proyectores, ¿no? Nosotros estamos viendo una película en la pantalla del cine y creemos que la película está en la pantalla del cine. Es una creencia, ¿no? Estamos viendo la pantalla del cine y creemos que la película está ahí, pero la película está dentro de un proyector que está más atrás y no es el proyector la película tampoco, sino dentro del proyector hay un rollo que es la película. Ese rollo es la información. Saben que la película penetra en un haz de luz y ese haz de luz la proyecta. Muy bien, acaban de entender lo que es el plasma, lo que es tu cuerpo y lo que es la realidad. La realidad es la pantalla del cine y lo que estás viendo, eso es la realidad. Tú eres el proyector y la inconsciencia o la conciencia es el rollo de la película que hay dentro. Si cambian de rollo, cambian de película. Si cambian de rollo, cambian de película. Eso es hiper clave. O sea, de ese modo lo que tenemos que aprender es a que nosotros somos esos proyectores de esa película que estamos viendo. Además, hablando de películas, tenemos un productor aquí en pantalla, entonces, pues, él sabe de lo que estamos hablando también. ¿De acuerdo?
Hola Filipo, hola Mar, ahora os veo en pantalla. Buenas noches. Mira, ahí tienes. ¿Ves qué casualidad? Ahí tenemos el rollo. En pantalla todo el mundo lo está viendo. Estamos viendo el proyector, el rollito. Esto no está preparado, ¿eh? No es que esté preparado. Que yo haya puesto este ejemplo y que Juan Pablo esté ahí con ese dibujo, no estaba preparado, pero ahí lo tienen. Es muy importante que todo el mundo reconozca eso. ¿Por qué? Porque ahora en este tiempo lo que está ocurriendo es que todo se va a acelerar y ojo, cada vez más. Quiero que entiendan que recién está amaneciendo. Quiere decirse recién está entrando más cantidad de ese plasma o de esa partícula que nos va a permitir crear. Por eso en este tiempo tenemos que despertar rápido. ¿Por qué? Porque ¿saben qué característica tienen esas partículas de energía? Las características que tienen es que aceleran y amplifican lo que tú le dices, pero no interpreta lo que tú le dices. Entonces, esa persona que antes tenía un problema, ahora se le acelera el problema. Esa persona que antes tenía una enfermedad, ahora se le acelera la enfermedad. Esa persona que tenía un problema en su economía, ahora se le acelera el problema en la economía. Y así, en cualquier área de tu vida, lo que va a ocurrir, si no despiertas, es que todo lo que había lo va a seguir habiendo, pero más grande. Eso es lo que va a ocurrir. Y entonces, ese interés de despertar conciencia, es para que cuando estemos informando a esas partículas y pasen por dentro del proyector, cuando esté en la pantalla, esté lo que yo quiero que esté. ¿De acuerdo? También quiero informarles de que todo lo que está en la pantalla, si lo quieren solucionar, saben que tienen que ir al rollo de la película. Porque ahí es donde hay que poner la solución al tema, en el rollito de la película. ¿De acuerdo? Esa es la clave de ese despertar de la conciencia. Hasta aquí. Voy a abrir preguntas hasta aquí. No quiero avanzar hasta que no hayan temas claros y con los temas claros seguimos avanzando. Venga, dale Juan Pablo, anímate. Date el micro. Listo. ¿El plasma qué estado tiene? Si hay sólido, líquido, gaseoso, ¿es vibracional el plasma? El plasma son... ¿viste alguna vez esta parte de que tú a veces ves como unas particulitas así brillositas a través de los ojos? Se ven unas chispitas de luz. ¿Vale? El plasma... Flota el aire. Correcto. Mira, piénsalo de este modo. Piénsalo de este modo. Esas particulitas que tú estás viendo, vibracionales, esas partículas, si tú miraras la habitación en la que tú estás, puedes comprender de que lo que más hay es espacio vacío. Si te fijas, la Tierra lo que más tiene es espacio vacío. ¿De acuerdo? Ese espacio vacío no está vacío. Está lleno de materia en su estado subatómico. O sea, en su estado subatómico, materia en estado subatómico es de lo que está inundado. Ese estado subatómico es esa partícula de plasma. Y esa partícula de plasma, si la tienes que ver, es una particulita que es previo a lo que se conoce como el átomo. ¿De acuerdo? Es previo al átomo. Y ese haz de luz vibracional que tú ves, a veces, sueles ver así en particulitas muy finitas. ¿De acuerdo? Esas partículas, quiero que entiendas lo siguiente. Por ejemplo, si tú coges un billete de $50, no sé si hay, sí, de $50, ¿vale? Un billete de $50. A mí es que me gusta el billete de $100, me gusta más que el de 50. ¿Vale? Bueno, si tú coges el billete de $50, ¿qué le ocurre a ese billete de $50? Que está hecho de átomos. ¿Vale? El átomo tiene la combinación de dos cosas. Una cosa es onda vibracional. Ahí ahora vamos a ver la importancia del manual de instrucciones de este cuerpo con esa onda vibracional y partícula. Esa partícula es
ese estado cero subatómico de la materia, que es esa parte que hemos denominado plasma. Lo que hace el plasma es colisionar con ondas. Esto es lo que es frecuencia colisionando con partículas. Y esa frecuencia colisionando con esa partícula genera eso que se conoce como la onda. ¿Listo? ¿Listo? ¿Se escucha ahora? Listo. Muy bien. ¿Ves? Esas partículas están empezando ahí a hacer ruiditos. También tiene que ver con el sonido, ¿eh? Esa onda es sonido y ese sonido penetra en esa partícula y esa partícula genera lo que se llama el primer átomo. Pero ese átomo se va uniendo ¿a qué? A todas las frecuencias y genera, ¡pum!, billete de 100. O genera algo que no tiene que ver con un billete de 100. O sea, tiene que ver con la manifestación de la materia, tiene que ver con esta unión de esas partículas con esa frecuencia. ¿De acuerdo? Es muy importante entender esto, porque nosotros somos ese haz vibracional llamado frecuencia. Por eso estamos colisionando partículas constantemente, por eso generamos la realidad constantemente. Pero todo esto ocurre a una velocidad que multiplica la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Muy bien, yo sé que esto queda así, de un primer modo, queda un poco loco, ¿no? Queda así un poco inentendible, un poco loco, pero bueno, si queremos despertar la conciencia, les garantizo que vamos a tener que aprender muchos temas, muchos temas, muchos temas. Dale, Adrián, micro abierto. A ver, ¿no se te escucha, Adri? Ah, por ahí no se escucha todavía. Hola, hola, no, no se te escucha. Sí que veo que tienes el audio dado, pero no se escucha. No. A ver, Paula, ¿le puedes...? A ver, Adri, ¿se escucha ahora? No, ¿no? Bueno, si quieres escribe en el chat. Fíjate que hay un chat. Escríbelo, ¿ok? Y listo. Si no quieres escribir en el chat, envías un audio en el móvil y yo lo recibo y lo escucho, lo escuchan todos y ahí vamos a la pregunta, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, muy importante en una primera instancia conocer esta locura, que es que en este plano estamos nosotros siendo creadores de nuestra propia realidad. Estamos siendo creadores de nuestra propia realidad. Y esto es muy importante que todo el mundo lo entienda, porque lo sepas o no lo sepas, lo quieras saber o no lo quieras saber, eso no importa. O sea, las leyes universales obedecen a las leyes universales. Y dentro de las leyes universales vas a aprender todos estos temas que hoy estamos abriendo, son temas que cada tema tiene una profundización y una comprobación, un estudio que te permite comprenderlo a la perfección y manejarlo a la perfección. Es algo que si bien parece complejo, luego al tiempo no es complejo. Luego al tiempo es muy funcional, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vas a manejar la realidad y eso es lo importante, aprender a manejar la realidad, ¿de acuerdo? Fíjense algo así. Si yo les preguntara, vale, voy a hacer un resumen. Yo les pregunto, mira, ya sabemos que vivimos en un plano llamado la Tierra, que habitamos una máquina llamado cuerpo humano, que este lugar tiene una característica, que está conectada con un sol, que este sol nos envía unas partículas que es el previo a la materia. Que estas partículas previo a la materia penetran dentro de este cuerpo y generan lo que es la materia. Que estas partículas están suspendidas en el espacio vacío esperando a ser informadas, que la información que toman va en forma de frecuencia, en forma de onda. La pregunta ahora sería, ¿cuál es la onda que emite este cuerpo para que colisione con esa partícula y eso se convierta en materia? Eso es una pregunta. Si en el resumen este se entendió, la pregunta siguiente es ¿cómo vibro? Con la palabra, muy bien Juan Pablo, con la palabra, ¿cómo más vibro?
La energía. con los pensamientos. Fíjense que estos encefalogramas que te ponen, que habrán visto que ponen como unas ventosas y empiezan a ver a través de los osciloscopios, empiezan a ver que tus pensamientos tienen forma de onda. Tienen forma de onda. Luego también en las emociones tienen forma de onda y las palabras tienen forma de onda. Entonces, el ser humano, aquí vamos a ir descubriendo cuestiones de otro índole. El ser humano tiene un estado vibracional que vibra en tres vertientes. Vibra en una vibración emocional, en una vibración de pensamientos, de ideas y en una vibración de palabras. Sería una Trinidad. ¿Alguien recuerda la Santa Trinidad? Quiero que entiendan que a través de las religiones vamos a descubrir un montón de palabras desviadas que por ahí son poderes que tenemos nosotros pero que nos han ocultado. Esto es muy importante. Por lo tanto, es muy importante que entiendan que nosotros vibramos en 3D, en tres dimensiones distintas. Y eso es lo que se conoce la Santa Trinidad. Vibramos en ideas, vibramos en palabras y vibramos en emociones. Hasta aquí todo el mundo entendió. A ver, Adri, ¿puedes meter la pregunta para no avanzar hasta que no pongas la pregunta? ¿No se te escucha? Ponla, si te parece bien, ponla en el chat. Escríbela en el chat y si no puedes en el chat, envíame un audio en el móvil y ahí te escucharé. ¿De acuerdo? Muy bien. Gaby, ¿tenías alguna pregunta? ¿No? Listo. Muy bien. Fíjense la importancia de esto que acabamos de hablar. Hasta entonces, todo esto que estamos viendo era inconsciente. Hasta hoy, por lo menos hasta aquí, hasta hoy que estamos hablando, todo esto era inconsciente. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del inconsciente, tenemos que entender una cuestión. Que nosotros como seres traemos una programación. Como seres humanos traemos una programación. Esa programación es algo que portamos en... O sea, tú naces, encarnas en un lugar, con una familia, en una cultura, en un contexto religioso, tienes una escuela en la que te enseñan. Bueno, en ese contexto en el que tú naces. Todo eso es lo que se conoce como una programación. Todo eso es una parte de programación, que tú vas a estar programado, ¿por qué? Por lo que te han contado, por lo que te han dicho, por lo que conoces, por lo que no conoces, por lo que sabes, por lo que no sabes. Y esto es muy importante entenderlo, ¿por qué? Porque si tú fíjate que tú naciste en ese cuerpo y ese cuerpo funciona hoy a través de ese programa. ¿Por qué? Porque si el mismo cuerpo, cuando nace, en el mismo lugar que nació, en la misma época en la que nació, lo sacan de ese contexto cultural y lo llevan a otro contexto cultural, ese cuerpo pensaría distinto, accionaría distinto, haría cosas distintas, defendería cosas distintas y sin embargo sería el mismo cuerpo con el mismo ser. Por lo tanto, ahí podemos empezar a ver que hay algo que nos rige, que no tiene que ver con nuestro cuerpo ni con nuestro ser. Es otra cosa que nos está rigiendo. Eso es la inconsciencia. Eso es el inconsciente. Voy a la pregunta de Adri. Quería consultar si los estados que están relacionados con el cuerpo mental, emocional, físico y espiritual. Sí. A ver. Por una parte sí que lo que está nombrando Adrián, no sé si vieron el chat, está preguntando que si esos estados que hemos comentado materiales están relacionados con el cuerpo mental, emocional, físico, espiritual. ¿Vale? Sí, todo está relacionado desde la parte de nuestro cuerpo. Ten en cuenta que nuestro cuerpo es un fractal de la Tierra.
tu cuerpo y mi cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es un fractal de la Tierra, está hecho a imagen y semejanza de la Tierra. El 75% de tu cuerpo es agua, el 75% de la Tierra es agua, el 25% de la Tierra es agua, es tierra, o sea, es minerales, vegetales, etcétera. Tu cuerpo está hecho de eso. De un modo, fíjate, la tabla periódica de nuestro cuerpo en descomposición es igual a la tabla periódica del océano en descomposición, contiene lo mismo. La diferencia es en la cantidad de salitre que está diferenciada. Pero sí, nosotros somos un fractal totalmente. Lo que pasa es que lo mental, lo emocional, lo espiritual y lo físico atienden, o sea, todo eso es a lo que atiende el plasma. Todo eso es a lo que atiende el plasma. Luego ese plasma pasa por tu parte mental, que habría que definir eso que es mente, qué es, emocional, físico y espiritual. Todo eso tiene que estar definido. Pero sí, el plasma va a coger la forma de tu mente, de tu emoción, de tu espíritu, de tus palabras, toda la forma la va a tomar. Ese plasma va a tomar la forma de todo eso, ¿de acuerdo? Pero eso vamos a tener que entender. Yo sé que por ahí empieza a ser lioso. Vamos a tener que entender qué es la mente, qué son las emociones, qué entra ahí nuestra parte física, ¿vale? Y como no, qué es el espíritu. Esto es muy importante de ir entendiéndolo, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias por la pregunta. Entonces, de un modo de entender. ¿Alguien tiene alguna pregunta más antes de seguir? ¿No? ¿Seguimos adelante? Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, de un modo de entender. Hasta ahora, todo está regido por una parte inconsciente. Cuando yo fui a estudiar este inconsciente, una de las cosas que más me alarmó era que el inconsciente se manifiesta solo de un modo. Y ahí es donde empieza a entender la vibración con el inconsciente. El inconsciente se manifiesta a través del lenguaje. Esto es muy importante. Si ustedes van en algún momento a tener que entender cómo se manifiesta el programa, ese inconsciente que nosotros tenemos, esa programación interna que nosotros tenemos, eso solo se manifiesta de una forma y se llama el lenguaje. El inconsciente se manifiesta a través del lenguaje. Ahora vamos a ir uniendo esto. Dijimos, hay una cosa que se llama realidad. Esa realidad es la materia que estamos viendo, pero que esa materia que estamos viendo obedece a nosotros, obedece a nuestra parte vibracional. Nuestra parte vibracional es nuestras ideas, nuestras palabras y nuestras emociones. Pero que eso a su vez está manejado de una forma inconsciente y que ese inconsciente se expresa a través del lenguaje. El lenguaje, la forma en la que nos expresamos, condensa tu idea y tu emoción. Ahí está la clave de todo esto. ¿Cómo informamos nosotros a nuestro plasma? ¿Cómo informamos nosotros a todo ese estado de la materia en su estado subatómico? Lo informamos a través del lenguaje. Pero el lenguaje, ese lenguaje es, por una parte, las ideas que tenemos son expresadas a través del lenguaje, las emociones que tenemos son expresadas a través del lenguaje, por lo tanto, el lenguaje condensa todo lo que pensamos y todo lo que sentimos. Ahora, aquí esto empieza a tener que ser comprendido. Yo les pregunto, tú imagínate que tú tienes una forma, unas ideas, pero que esas ideas no comulgan con lo que tú deseas. Esos ideales son de lo que te contaron, lo que tú piensas que es la vida, lo que tú piensas que es tu cultura, lo que tú piensas que es verdad, pero tú empiezas a tener el deseo de realizar algo en tu vida. Entonces, tú esa idea la empiezas a reprimir, pero esa idea, de un modo, está conectando con tu realidad. Ahora, como no puedo decir esa idea que tengo, estoy generando una represión y digo otra cosa distinta.
Eso que digo está generando otra realidad. Y por ahí, entre ese caos de lo que estoy pensando y lo que estoy diciendo, genero una división emocional, pero esa emoción también está generando una realidad. Eso es lo que se conoce como una realidad caótica. Cuando no te ocurre en tu vida cotidiana, no te está ocurriendo lo que tú quieres que te ocurra, es porque lo que piensas no está en coherencia con lo que dices no está en coherencia con lo que sientes y sobre todo lo que haces no está en coherencia ni con lo que piensas, ni con lo que dices, ni con lo que sientes. Ahí empiezas a tener que entender qué es ese despertar de la conciencia. Ahí entra el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es aprender a vivir en coherencia. Aprender a pensar, decir, sentir y hacer en una misma dirección. Ese es el despertar de la conciencia. O sea, si nosotros tenemos que hablar del despertar de la conciencia y despertar como seres conscientes, es a vivir esta coherencia, porque recuerdan que dijimos al principio, mira que lo que está ocurriendo es que ahora tienes más poder de creación. Y ese poder de creación que tienes de más está amplificando sin interpretar lo que tú estás pensando, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás sintiendo. Lo está amplificando. ¿Qué ocurre si tú vives en una incoherencia? Que lo que se está amplificando en tu vida cotidiana es esa incoherencia. ¿De acuerdo? Eso es, visto de algún modo, es la parte más periférica de lo que sería el despertar de la conciencia. Lo que sería el despertar de la conciencia es aprender a pensar lo mismo que digo, decir lo mismo que pienso, sentir lo mismo que pienso, sentir lo mismo que digo, tener la capacidad de unificarme internamente y por último, cuando yo nombre eso, que esté bien puesto lo que pienso, bien puesto lo que siento, bien puesto lo que digo, accionar hacia eso. Por eso quiero que entiendan. Vamos a tocar, por ejemplo, para entender esto, una de las bases de la religión cristiana, por poner una religión en juego. Dice la religión cristiana que en el inicio de todas las cosas era el verbo. Dicen que Dios es el verbo, ¿sí? Dicen que Dios es el verbo. ¿Y el verbo qué sería? ¿Qué es un verbo? ¿Un verbo qué es? Verbo es palabra y acción. Palabra y acción. Palabra y acción. Fíjate, aquí empieza la clave. Para tú jugar a ser Dios, tienes que aprender a manejar el verbo. Si tú tienes que aprender a manejar el verbo porque el verbo será hecho carne, dice también, una parte bíblica dice, mira que el verbo va a ser hecho carne. ¿Qué es carne? Materia. Mira que el verbo va a pasar a la materia, esto no se les pase por alto, de que el verbo es lo que pasa a ser materia, lo que yo tengo que aprender es a manejar el verbo. Y el verbo es la manifestación de una palabra que luego tiene que ser accionada. Y que esa palabra previo es una idea y una emoción. ¿Ven cómo tiene toda una lógica? Entonces, vamos a la realidad y si la realidad está ocurriendo algo que tiene que ocurrir, algo que está ocurriendo que tú no quieres que ocurra, eso está escondido o en alguna idea tuya, o en alguna palabra tuya, o en alguna emoción tuya. O no está siendo accionado en coherencia a todo esto. Si vamos del plasma hacia adelante, veríamos que esas partículas, ¡pum!, entran dentro nuestra. Cuando entra dentro nuestra, coge forma de mi idea, de mi palabra, de mi emoción. Y eso, ¡boom!, sale en forma de palabra, de verbo. Ese verbo tiene que ser accionado. Cuando lo acciono, ¡pum!, empieza a ocurrir lo que ocurre si todo esto vive en coherencia. ¿Pero qué ocurre? Que como esto es totalmente incoherente, está totalmente desanudado, desalineado, lo que ocurre afuera nunca es lo que tú quieres que ocurra, aunque sí que es lo que quieres que ocurra a nivel inconsciente. Muy bien. Ahora yo pregunto, ¿somos conscientes cuando hablamos?
¿Sabemos lo que estamos diciendo? Todo el mundo es consciente de que lo que está diciendo lo está cumpliendo. Lo que está diciendo es lo que verdaderamente está sintiendo que quiere decir y lo está accionando. ¿Somos conscientes de que todo lo que estamos diciendo es lo que verdaderamente pensamos y queremos y estamos accionando hacia eso o no es así? Por lo general, vamos a suponer que no es así. Que por ahí a veces dices una cosa y haces otra. Por ahí a veces sientes una cosa pero no eres capaz de decirla. Y eso pasa a ser una incoherencia total que se llama síntoma. Se llama síntoma. Un síntoma es algo que tú estás reprimiendo. Quiero que entiendan que cuando hablamos de síntoma no solo hablamos de enfermedad en tu cuerpo físico, porque síntoma es todo aquello que no es coherente en tu vida. Es decir, si tu economía no es la que tú quieres que sea, tu economía tiene un síntoma. Si tu salud no es la que tú quieres que sea, tu salud tiene un síntoma. Si tu relación de pareja no es la que tú quieres que sea, tu relación de pareja tiene un síntoma. Si tu trabajo no es el que tú quieres que sea, tu trabajo tiene un síntoma. ¿Todo el mundo está entendiendo lo que es un síntoma realmente? Un síntoma es aquello que tú ves que no quieres ver. Y ese síntoma, como bien aprendes cuando estás estudiando, por ejemplo, psicología, psicoanálisis, antropología, clínica social, cuando estás estudiando todo eso, en su base te enseñan que todo síntoma es una energía reprimida. Todo síntoma es una represión. ¿Y qué es una represión? Volvemos adentro de nuevo. Una represión es no poder decir lo que pienso, es una represión. No poder sentir lo que digo es una represión. No poder hacer lo que deseo es una represión. Por lo tanto, ¿vivimos reprimidos o no vivimos reprimidos? ¿Cuántas cosas habremos reprimido en nuestra vida? Todo eso que tenemos reprimido en nuestra vida, todo eso que tenemos reprimido en nuestra vida, está manifestado en nuestro día. En nuestro día a día está manifestado toda la represión. Voy a leer lo que está escribiendo nuestro compañero Adrián. Ese ser consciente está relacionado con la duda y la certeza. Ahora vamos a ver eso cuando os ponga en pantalla una cosita que quiero presentarles hoy, que es el camino que vamos a tener que hacer si verdaderamente queremos ser un ser consciente. Sigue hacia abajo. Tenemos la certeza de que un síntoma ocurre, mas tenemos dudas cuando queremos crear una buena acción. Como ejemplo, lo podemos ver en la creación de la magia en nuestra vida cotidiana. Muy bien. Claro, lo que está nombrando, por lo que entiendo, que está nombrando nuestro compañero Adrián, es que, bueno, ahí está ocurriendo que, sí, a la hora de tú crear la realidad, cuando la quieres crear en acción, o sea, cuando tú quieres tomar las riendas de tu realidad, por ahí, al principio, no está ocurriendo lo que tú quieres que ocurra. Sin embargo, cuando no estás creando, todas esas dudas están generando síntomas, pero lo estás creando también. ¿Es eso lo que estás preguntando? Quilicua. Perfecto, gracias Adrián, si es eso lo que estás preguntando. Claro, ¿qué ocurre? Es como subir a caballo. Tú, imagínense esto. No sé si alguna vez hicieron ruta a caballo, y ustedes compran un boleto, tienen la ruta a caballo, suben encima del caballo. Y el caballo está haciendo todo lo que ustedes quieren, porque verdaderamente el caballo les está llevando a la cima de la montaña, donde está el mirador de la montaña donde quieren ir. Y el caballo por ahí te está llevando a donde quieres y sube y te lleva. ¡Ah, qué bueno! Y eso, ¿cuándo viene el problema? Cuando tú intentas que el caballo cambie de ruta. Y el caballo, la única ruta que conoce es esa, pero tú tiras del bocado y le dices, no, ahora ya no quiero ir por ahí. Y el caballo dice, yo voy por ahí. Ahí empieza el tema de lo que está comentando Adrián. Claro, hasta entonces, mientras tú le permites al caballo que vaya donde él quiere, no ocurre algo. O sea, ese programa inconsciente te va a llevar siempre a lo mismo. Siempre a lo mismo.
siempre a lo mismo. Pero cuando tú quieras coger las riendas de eso, se te va a poner difícil. Pero ojo, el caballo al final obedece. Eso sería de otro modo. Vamos a ir a la espiritualidad. Vamos a ir a la espiritualidad. Hasta ahora ocurre lo siguiente. Dentro de nosotros sabemos que hay algo llamado espíritu, ¿de acuerdo? Sabemos que hay algo que se llama espíritu, pero que por ahí, mientras nuestro cuerpo está regido por nuestro inconsciente, ese espíritu está dormido. Cuando tú despiertas a tu espíritu es cuando empiezas a tener que manejar ese cuerpo, más allá de tu programa inconsciente. Ahí está el camino espiritual. ¿Por qué? Porque recuerden una cosa, nosotros somos espíritus en una experiencia material. Tú eres un espíritu que decidió venir a ese cuerpo. Entonces, por ahí muchas veces creemos que, bueno, estamos hoy en una charla de un camino espiritual. No, mirad, no. Espíritu ya eres. Espiritual ya eres, lo que más eres, si eres algo, eres espíritu. Tenlo claro. Donde estás es en una experiencia material. Y lo que nosotros enseñamos semana tras semana es un manual de instrucciones de cómo manejar el cuerpo. Porque ya eres espíritu. Cuando el espíritu despierta, ahora le tienes que enseñar a cómo manejar este cuerpo. Eso es un camino espiritual. El camino espiritual es a través de la materia. Porque si vinieron a la materia, ya son espíritus que vinieron a la materia. ¿Para qué? Para comprender la experiencia en la experiencia material que estamos viviendo. Eso es verdaderamente el despertar de la conciencia. Darte cuenta que eres un espíritu en una experiencia material. No que eres materia y que por ahí algunos tienen una experiencia espiritual o tienen prácticas espirituales. Yo soy espiritual. Por la mañana hago yoga. Muy bien, perfecto. Pero quiero que entiendan que no, espíritus ya somos todos. Y estamos en una experiencia material. Lo que ocurre es que la materia nos adormeció. Y entonces el espíritu está dormido. Por lo tanto, el despertar de la conciencia es despertar ese espíritu que va a tener que manejar esta máquina llamada cuerpo. Y esta máquina llamada cuerpo lo único que hace es proyectar una vida, una experiencia llamada realidad que tú estás habitando todos los días, pero la estás habitando inconscientemente. ¿Por qué? Porque tienes un programa que ya lo maneja. Todos los días me levanto a la mañana, hago mi trabajo, voy a comer, por la tarde me acuesto. Al día siguiente me levanto, hago lo mismo de siempre, me acuesto. Al día siguiente, y a veces tengo deseos, pero no los puedo cumplir porque no tengo tiempo. A veces tengo deseos, pero no los puedo cumplir porque no tengo dinero. A veces tengo deseos, pero no los puedo cumplir porque ¿qué va a pensar mi marido de mí? A veces tengo deseos, pero no los puedo cumplir porque mis papás se van a sentir mal si yo hago esto. ¿Ven cómo el tema se tiene que poner interesante? Como Dios creador, algo así. No puede estar tu vida como tú no quieres que esté. Ese sería el camino espiritual. El camino espiritual es el de tener la realidad que yo quiero tener. De que todo lo que yo quiero que ocurra tiene que ocurrir. Pero todo esto es obvio que llevar el caballo al lugar donde yo lo quiero llevar es un proceso de aprendizaje. Esto quiero que lo tengan claro. Por una parte, les digo, funciona y a la perfección. Por otra parte, les digo, es un aprendizaje que van a tener que recorrer. Van a tener que aprender a manejar este cuerpo esta máquina llamada cuerpo humano. Van a tener que aprender a manejar el proyector de la película. Para eso van a tener que aprender a ser los guionistas, editores de su película. Ahí entra la pregunta, Juan Pablo. ¿Qué es la meditación? Ahí empieza el juego. A ser el que edita la película. Me edito. Medito. Meditación es la acción de generar la edición que yo quiero para mi vida. Y luego la tengo que introducir dentro del proyector. Tengo que aprender a cómo se pone adentro la película que yo quiero.
¿Cómo saco de dentro la película que yo no quiero? Todo eso son las herramientas que tienen que todo el mundo aprender. Para eso, por ejemplo, a ver, hasta aquí, todo el mundo me sigue. Alguien se perdió, porque esto es muy importante. No quiero que alguien se pierda. Sé que por ahí, si es la primera vez que escuchan hablar de estos temas, pues pueden estar hasta perdidos. ¿Qué está hablando el tío este? ¿Qué está diciendo? Yo me perdí hace una hora, no he entendido una mierda. A mí me dijeron que aquí venía a entender la espiritualidad y este tío me está hablando de la materia. ¿Qué tiene que ver esto, por favor? Bueno, quiero que entiendan que cuando uno tiene que despertar conciencia es más serio de lo que parece. Es más serio de lo que parece. Dentro de este... Sí, Juan Pablo. Dentro de este grupo, un segundito. Quiero que entiendan, dentro de este grupo hay gente que lleva años estudiando todas las semanas y pueden mostrarse y pueden nombrar que este manual, o sea, si quieren, por supuesto, que este manual funciona a la perfección, que sus vidas han cambiado, que sus vidas eran de un modo y ahora son de otro, que la economía que tenían ni por asomo es la que tienen, que la salud que tenían ni por asomo es la que tienen, y que este manual funciona, pero lo tienes que aprender. Mira qué casualidad. Ahí aparecieron el matrimonio feliz. Ahí los tenemos. Sí, sí funciona. Vaya, llevamos 3 años en la escuela siguiendo todas estas instrucciones, este manual y sí, hemos cambiado nuestra vida. Buah, espectacular. Sí. Pero lo que no sé es qué hacéis aquí. Eso es lo que no entiendo. No sé qué hacéis aquí. Son las 6 de la mañana y están ahí con su batincito sentados. No sé qué hacéis aquí. No entiendo. Pero bueno, gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Por deseo, estamos por deseo. Bueno, está bien, que cumplan sus deseos, está bien, pero esa es una bendita locura. No sé qué hacen aquí, pero bueno. Perfecto, gracias por estar aquí. Dale, Juan Pablo, la pregunta, dale. Tenía una pregunta anotada que a lo mejor iba con esto de la meditación, que es si a Cristo lo agarró la religión católica para hacer algo, a Buda lo agarró alguien para confundirnos. A ver, si a Cristo lo agarró A ver, ahí no entendí la pregunta. No, me queda claro que la religión católica a mí me generó mucho dolor y confusión, y tú nombraste que vamos a bajar a Cristo de la cruz. Sí. Y me quedaba la duda si Buda fue tomado por alguna religión. Ya, quiere decir si alguna religión lo... Mira, una de las cosas que yo aún no he entendido del budismo como religión, es que, ¿sabes cómo muere Buda? Se deja comer por un tigre. O sea, eso es lo que te cuenta la religión budista. O sea, mirad qué cosa más loca. Buda resulta que se encuentra con un tigre que se iba a comer una cabrita iba a matar una cabrita para alimentar a sus cachorros. Y Buda le dijo, no, deja la cabrita, cómeme a mí. Todo eso es conciencia. O sea, es un tema un poco... Nosotros cuando estuvimos en Katmandú, que estuvimos, bueno, en Nepal, en varios lugares, y estuvimos estudiando, encontrando el verdadero Buda como maestro, que tuvimos la suerte de encontrarlo, y tiene que ver con el manual que nosotros trabajamos de creación, todo lo que les he encontrado, les he contado hasta ahora, y por ahí encontrábamos la parte de la religión budista que decía, ¿vieron la vida de Pi? Todo el mundo vio la vida de Pi, que es un hindú con un tigre dentro de una barca. ¿De acuerdo? Pero quedó como religión quedó que se dejó comer por un tigre. ¿Vale? Ahí quedó. Y realmente lo que nosotros podemos brindar a través de la película de Pi, de la vida de Pi, es que el tigre toma la forma que tú tienes adentro.
Si tú te sentías enojado, el tigre se enojaba. Si tú estabas tranquilo, el tigre estaba tranquilo. Es la bestia que tienes adentro que tienes que aprender a controlar. Queda muy lejos de que el Buda se dejó comer por el tigre. Es una simbología que si tú no despiertas conciencia, ese tigre te va a comer. Ese tigre se llama el inconsciente. Ese tigre se llama tu programación. Ese tigre se llama el no reconocer que todo lo que está ocurriendo afuera lo tienes adentro. Queda muy lejos lo que es la parte religión a lo que es la parte de enseñanza como tal. Queda muy separado de lo que es la enseñanza. ¿De acuerdo? Claro, si lo ves a través de la religión cristiana, bueno, fue toda una estrategia. No vamos a hablar ahora de... Hay por ahí un DVD muy bueno, yo lo recomiendo siempre. Me parece que es un trabajo excelente que se llama La historia oculta de Cristo, ¿vale? Que lo pueden encontrar en internet, lo van a encontrar. Es para tomar conciencia de todo el cristianismo. A mí me sirvió muchísimo, de verdad. Es una develación muy buena, está todo documentado. Bueno, luego a partir de ahí yo vi ese documental y a partir de ahí empecé a tirar del hilo y encontré libros, profundicé más en los temas y encontré muchísimo descubrimiento de lo que verdaderamente fue ese Cristo, ¿de acuerdo? Pero bueno, quiero que entiendan que simplemente fue un maestro que enseñaba un manual de instrucciones para que fueses Dios creador en la tierra. Y por ahí tenía una frase que decía, hágase en el cielo, ¿no? Hágase en la tierra como en el cielo. Decía algo así, ¿no? Quiero que entiendan que el cielo, en ese contexto, habla de tu cerebro. Hágase en la tierra lo que el adentro y el afuera, es algo así. Se manifiesta en el afuera lo que tengo en el adentro. Eso es lo que significa esa frasecita. O sea, hay un montón de cuestiones para develar. Y hablando de este señor, por eso dije, vamos a hablar de la cruz en este momento. ¿Sabes por qué lo subieron a la cruz? Ya que estamos en el tema. ¿Sabes para qué crucificaban? Recordar. ¿Saben quiénes son especialistas en cruz? A las culturas, a cada cultura se le reconoce por la tortura que tiene, ¿no? Si, según la tortura que aplica en sus juicios, cada cultura, si yo te digo la lapidación, ¿a qué cultura te vas? Por ejemplo, la cultura... Romana. No, musulmana. Utilizan la lapidación, que es esto de tirar piedras, hasta que te lapidan con piedras, ¿de acuerdo? Si hablamos de la cruz, hablamos de la cultura romana. Roma te juzga y si te sentencia con cruz, ¿vale? Y esa sentencia de cruz, cuanto más peligroso eres, más liviana es la cruz, porque lo que quieren es que permanezcas mucho tiempo vivo. ¿Por qué? Porque las cruces las ponían en los caminos. Y entonces era como una manifestación de que si tú haces lo que él hace, te van a crucificar a ti también. Entonces la pregunta es, ¿quién crucificó a Cristo? Roma. Roma crucificó a Cristo y eso no nos lo podemos quitar. Cristo no era romano, era judío. Y fue crucificado, entonces los expertos en cruz eran los romanos. Fue crucificado por Roma. Y eso no nos lo podemos quitar de ahí. Y que la cruz era para que el que piense como él termina como él, tienen que tenerlo claro. Y que hoy en día en todas las iglesias sigue un tipo colgado de la cruz, te siguen diciendo, recordar, la iglesia es romana, te siguen diciendo, si piensas como él, puedes terminar como él. O sea, son cosas básicas que tenemos que comprender. Son cosas básicas que tenemos que comprender. ¿De acuerdo?
por eso digo, vamos a bajarlo de la cruz. ¿Por qué? Porque, bueno, tendremos que aprender a pensar como él, como Buda. ¿Por qué? Porque fueron seres, dijeron que se iluminaron, ¿verdad? ¿Saben lo que es la iluminación? No es que se encendió como una bombilla y ahí se iluminó y se vaporizó, no. La iluminación es cuando ocurre, es un efecto interior que ocurre cuando limpias tu programa. Eso es lo que se conoce como la purificación del alma. La purificación del alma es la limpieza de tu programación. Cuando tú limpias tu programa, lo que empieza a ocurrir, ¿qué es? Que tú te iluminas, quiere decir que esas partículas de luz cobran vida. Estás iluminado. La luz te obedece. Las partículas de luz te obedecen. Eso es la iluminación. Y para tú iluminarte tienes que limpiarte. Limpiar lo que hay dentro, limpiarte el programa, limpiar programa, limpiar programa. Todo eso es un manual, es un proceso, nosotros lo hacemos todas las semanas y funciona a la perfección. O sea, es muy importante que entiendan, la iluminación es un camino, la purificación del alma es un camino. Ese camino tiene que ver con esto que están viendo en pantalla. Recién vengo de Argentina de hacer un trabajo sobre el tiempo. Los que estuvieron allí, que están aquí presentes, gracias por estar también. Algo les gustaría de lo que hicimos allí a través del tiempo porque siguen aquí. Algo bien haríamos en ese momento, ¿no? Entonces, fíjense que la primera base es aprender a manejar el tiempo. O sea, la primera fase en el camino es aprender a manejar el tiempo. ¿No dijimos que la nueva era es un cambio de tiempo? Es un cambio de la concepción del tiempo. Aprender a qué es eso del presente, el pasado y el futuro. ¿Qué tiene que ver y cómo se maneja? Para crear el futuro que yo quiero, qué tengo que hacer, qué herramientas utilizo. Eso es el primer paso en el camino del despertar de la conciencia. Aprender a manejar el tiempo. Cuando ya manejas el tiempo, se detona dentro de ti una cosa que se llama brillo. Para aprender a manejar el brillo vas a tener que comprender qué es el amor. Cuando tú ya comprendes a manejar el amor y estabilizas ese brillo, en tu vida empieza a surgir una cosa que se llama fe, pero que la fe está mal traducida. La fe significa crédito o poder personal. Cuando tú manejas el tiempo y manejas el amor, lo que ganas es en poder personal. Entras en un estado de poder personal. Y el poder personal, crédito o fe, mueve la montaña, mueve la materia. La fe mueve montañas, mueve materia. Ese estado ya te empieza a permitir a mover la materia. Para mover la materia ya en ese estado tienes una herramienta que se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento está mal traducido como culpa. Me arrepiento de mis pecados, la culpa. Bueno, todo eso es una película que develamos, que enseñamos. Cuando aprendemos la herramienta del arrepentimiento, en su traducción, quiere decirse, su palabra original es metanoia. Y es aprender a generar meta nueva. Aprender a generar un nuevo futuro. O sea, imagínate que dentro del camino del despertar de la conciencia van a tener que hacer todo este camino que ves aquí en pantalla. Van a ir subiendo en estas escalas para que aquí en este punto, en este cuarto punto, aprendas ya a cambiar tu realidad. Aprendas ya a poner el futuro que quieres poner porque entras en un estado de arrepentimiento o de metanoia, que significa aprendes a generar metas nuevas o un futuro nuevo. Cuando alcanzas esto, subes a un estado de veritas. Ahí entra lo que estaba preguntando Adrián. Adrián preguntó algo así como, llega un momento que en tu estado inconsciente estás creando todo lo que quieres. ¿Por qué? Porque esa inconsciencia para ti es tu verdad. Y todo lo que tienes tomado como verdad es lo que te permite crear lo que estás creando a día de hoy. Pero cuando tú entras en el camino del despertar de la conciencia, tienes el manual de instrucciones.
empiezan a hacer todo este camino, esa verdad cambia dentro de ti, pasas a un estado de veritas, y entonces ese estado de certeza, de veritas, de certeza o de verdad absoluta interior, hace que tengas la capacidad de crear todo aquello que quieres crear y de descrear todo aquello que quieres descrear. Es un camino, es todo un caminar. Por eso, ahí empieza la clave. Si todo el mundo entendió esto, podéis entender que el despertar de la conciencia pasa por aprender a escucharte. Ahí empieza el primer paso del despertar de la conciencia. Aprender a escuchar. ¿Aprender a escuchar lo qué? Aprender a escuchar si lo que estoy viendo en mi vida es lo mismo que pienso que quiero ver, son las ideas que tengo, es lo mismo que estoy viendo en mi día a día. Sí, aprender a escuchar si lo que estoy viendo en la materia, en mi día a día, es lo mismo que digo querer. Aprender a escuchar si lo que estoy viendo en la materia es lo mismo que yo quiero sentir, estoy sintiendo lo que quiero sentir. Aprender a escuchar todo eso es despertar la conciencia. Porque si no era así, a partir de ahí vas a tener que escuchar qué es lo que está conectando con esa materia para cambiarlo. Y esto es muy importante. Escuchar lo que pienso, escuchar lo que digo y escuchar lo que siento es la clave del despertar de la conciencia. Por eso, el verbo lo crea todo. ¿Qué verbo? Aprender a escuchar lo que digo es muy importante. Aprender a escuchar el verbo creador es muy importante. Por eso fíjense que los budas, por ejemplo, tienen las orejas grandes. ¿Se dieron cuenta? Si luego, por ejemplo, vas a la cultura azteca, no sé si tengo aquí alguna foto del símbolo que tengo ahí en el pasillo, para no entrarlo porque es bastante grande, pero por aquí tiene que estar acá. A ver. Aquí te tengo. Sí, lo tengo aquí y lo muestro en pantalla para que todo el mundo lo vea. Si se fijan en este símbolo, todo el mundo lo está viendo. Si se fijan en el centro, hay una lengua que conecta todo el universo y dos orejas grandes a los lados. ¿Lo ven? Dos orejas grandes a los lados. Una boca y dos orejas. Quiere decirse, vayas donde vayas, todos los mapas iniciáticos muestran la lengua y las orejas, el decir y el escuchar. Por eso uno de los textos más sagrados del budismo se llama el Bardo Thodol. Quedó traducido, lo tengo por aquí el libro, quedó traducido como el libro tibetano de los muertos. Pero cuando lo abres te da una explicación, solo lo abres, te da una explicación, mira que queda obvio que este libro no es para la muerte, sino es para la vida. Y el libro se traduce, dentro lo pone, significa, Bardo Thodol significa la gran liberación del bardo a través de la escucha. Bardo quiero que entiendan que es entre dos. Entre dos. Hoy hemos dicho que estoy yo dentro de la máquina como ser espiritual y luego hay otra cosa que se llama mi programa. ¿Ves? El bardo es entre tu espíritu y tu programa. Eso es un bardo. Un bardo sería algo así, entre lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer. Entre lo que deseo y lo que hago. Entre lo que deseo y lo que siento. Entre lo que... ¿Se entiende? Esto es un bardo, es una dialéctica entre dos estados. Y la gran liberación de todo eso es a través de la escucha. Esa es la enseñanza más elevada de Buda. Aprender a escuchar la división en la que yo vivo. Si quiero una cosa, ¿por qué no la tengo? Si digo una cosa, ¿por qué pienso otra? Si siento una cosa, ¿por qué hago otra? Eso es un bardo. Y el despertar de la conciencia a través de la escucha es aprender a escuchar ese programa que me hace hacer lo que yo no quiero hacer, que me hace decir lo que yo no quiero decir. A ver, Gaby, por eso habemos muchos en cuarto nivel de conciencia
porque vamos a rumbo a la quinta. Vamos a bajar un escalón, Gaby. Por eso hay muchos... Mira, Gaby se ha ido. Ahora que le tengo que hablar, se va. Vamos a bajar un escalón. Pum, desaparece. Muy bien. Por eso hay muchos en tercer nivel de conciencia apuntando a cuarta. Eso sí. Ojalá hubiésemos muchos en cuarta apuntando a quinta. Sería una maravilla. Eso es a lograr. Gaby, ahora te veo ahí. Vi que pusiste. Por eso habemos muchos en cuarto nivel apuntando a quinta. No. No. Despertar es entrar en tercera apuntando a cuarta. Porque el cuarto nivel de conciencia... Mira, quiero que entiendan. ¿Qué son los niveles de conciencia? Los niveles de conciencia es el tiempo que transcurre entre que tú dices una cosa y ocurre esa cosa. Es decir, desde que tú pones el verbo y se hace carne, eso que transcurre, que se llama tiempo, entre lo que deseas y que ocurra en lo real lo que tú deseas, ese tiempo es tu nivel de conciencia. O sea, en la conciencia se mide... El nivel de conciencia se mide en el tiempo en el que transcurre, entre que tú quieres que pase algo y pasa. Ahí está el nivel de conciencia. Cuarto nivel de conciencia es ya una certeza absoluta, una responsabilidad absoluta de que todo lo que me está ocurriendo, lo estoy generando yo y además tengo la capacidad de cambiarlo adentro y verlo afuera. Eso ya es un cuarto nivel de conciencia. Y eso hay que manejarlo. O sea, estamos apuntando ahí, a manejar eso. Quinto nivel de conciencia es si yo digo llueve, llueve en 1 minuto. Si yo digo que el agua se convierta en vino, se convierte en vino. Si yo digo... o sea, eso es quinto nivel de conciencia. O sea, quinto nivel de conciencia ya es un estado... pam, 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 así. Dale, Gaby, por favor. Habilito el micrófono, hace más fácil. ¿Se me escucha bien? Perfecto, dale. Yo considero estar en cuarto nivel de conciencia. Ahora, todo lo que existe se sostiene en lo que no existe. Si tenemos a vistas un cuarto nivel de conciencia es porque nos sostiene un quinto, aunque no lo podamos transitar y no lo podamos ver. Por eso digo, vamos rumbo a la quinta, porque nos está sosteniendo en la parte más abstracta, digamos. Sí, Gaby, pero mira, lo que tú nombras es así, pero es a lograr. O sea, tenemos que lograrlo. O sea, no es que sea así ya establecido. Estamos logrando eso. O sea, estamos entrando a tener que sostener el cuarto nivel de conciencia. O sea, hoy en día en la conciencia colectiva no se sostiene un cuarto nivel de conciencia. Ah, no, yo no lo digo colectivamente, porque yo digo, habemos muchos. Sí. Obviamente que a nivel colectivo no. Pero si habemos muchos y ese pero cada vez más. Sí, si habemos muchos y ese muchos es un 1%, imagínate. Seguro. ¿Se entiende? Seguro. O sea, quiero decir... Quizás menos. Claro, quizás menos. Mira lo que estás diciendo, quizás menos. Por lo tanto, lo que se sostiene es un tercer nivel de conciencia apuntando a la cuarta. De forma colectiva. De forma colectiva, claro. Ok. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Muy importante que lo veamos porque así no entramos tampoco en ansiedad. O sea, entramos en paciencia. Es muy importante desarrollar la paciencia dentro del camino de la conciencia porque si no podemos frustrar, podemos colapsar nuestra realidad interna, podemos frustrar y no llegar ahí donde tenemos que llegar. O sea, ¿dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a sostener un cuarto nivel de conciencia. De nada me sirve a mí sostener un cuarto nivel de conciencia si mi alrededor no lo sostiene, porque el raro soy yo entonces. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, a donde apuntamos es hacia la cuarta. O sea, donde estamos rumbo es a la cuarta realmente. Rumbo a la cuarta porque se tiene que sostener tan... ¿cómo diría yo? Masivamente el cuarto nivel de conciencia para que podamos emprender rumbo a quinta, porque si una persona de cuarta, si no hay un colectivo que sostenga la cuarta, sube a quinta,
no sirve para nada. O sea, automáticamente no sirvió para nada. Mi pregunta se originó cuando vi tu gráfico, la pirámide dividida en 5, que como que lo visualicé así y lo vi veritas como un quinto nivel de conciencia. No, mira, la parte de lo que... Veritas es cuarto nivel de conciencia. Sí, sí. Esto, cuando aprendemos a manejar esta pirámide que estás viendo, en cuarto nivel de conciencia se trabaja invertida. O sea, por eso hoy estamos hablando de qué es el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es iniciar este camino hacia arriba. Eso es despertar la conciencia. Pero sostener cuarto nivel de conciencia es vivir esta pirámide del revés, es dada la vuelta. Y si te fijas, dada la vuelta, haría lo que se conoce como la estrella de David. Sí, O la estrella del iniciado. O sea que eso ahí es a donde apuntamos, obvio que sí. Obvio que apuntamos ahí. Pero a día de hoy estamos escalando esta pirámide. Y el despertar de la conciencia es la puerta que abre escalar esta pirámide. Gracias. Gracias a ti, Gaby, por lo que pones en juego, porque así también nos permite comprender más cosas a los que tal vez aún no oyeron hablar de los niveles de conciencia. También nos permite entender que hay niveles de conciencia a los que como seres humanos tenemos que apuntar. Seres conscientes. Gracias, Gaby. Silencio. Sí, gracias, Gaby. Silencio. Gracias, Gaby. Muy bien, compas. Preguntas. Abro preguntas porque me imagino que tendrán una ensalada en la cabeza tremenda. ¿Qué es el amor? Venga, va, te voy a responder esa pregunta que es interesante. ¿Qué es el amor? Fíjate de un modo, si entendieron todos, bueno, te pregunto a ti, pero le pregunto a Juan Pablo en particular, pero les estoy preguntando a todos. ¿Pudiste entender, Juan Pablo, que habita un programa en nosotros? Sí. ¿Pudiste entender que ese programa es como el caballo que te sube de encima y te lleva siempre al mismo sitio? Sí. ¿Pudiste entender que lo mismo que programa sería costumbres? Sí. Muy bien. En griego, costumbre se escribe así. Esto es costumbre en griego. ¿Sí? Okay. Muy bien. ¿Qué significa el prefijo a? Como negación. Como que no hay. Por lo tanto, ¿qué sería el amor? Sin costumbre. Salir de la costumbre. Salir de la costumbre. Mira qué bello. Ese es el primer camino del amor, aprender a salir de las costumbres. En su segunda vertiente, siempre tenemos que hablar en tres escalas. La inconsciencia, primera escala. Desde la inconsciencia el amor es otra cosa. Tenemos que pensar siempre, yo enseño a pensar desde los dos lugares, porque ¿sabes qué ocurre? Cuando la gente ya lleva tiempo aprendiendo, ya maneja esto, a veces le están explicando algo y ellos te responden, ya, pero es que esto, ya, pero piénsalo desde el inconsciente, no lo pienses. Hay cosas que hay que pensar según desde qué nivel pienses, puedes entenderlo de todos los modos. En una primera instancia, si lo piensas desde el inconsciente, el amor es lo que es y punto. Cuando entras en el camino del despertar de la conciencia, el amor es aprender a vaciarte de las costumbres. Pero cuando ya habitas tu cuerpo verdaderamente, en la segunda vertiente, en un nivel más elevado, es lo que se conoce como el retorno del héroe. La ida y la venida. Por ejemplo, en Cristo hay una ida y hay una venida. Por ejemplo, en Geoff Campbell está lo que es el retorno del héroe, los 22 pasos del héroe, que luego viene lo que es el retorno. Bueno, en ese retorno,
es la vuelta a la costumbre, pero desde otro lugar. Por eso en su abreviación, en latín, a sería desde. Entonces, en una primera instancia es vaciarte de la costumbre, es decirse, sin costumbre, pero luego cuando ya alcanzas otro nivel de conciencia es actuar desde la costumbre. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes una enseñanza, un manual de instrucciones. En primera instancia, esto Cristo lo enseñaba con una palabra que se llama el lej lejá. Lej lejá significa déjate a ti, eso está en la Wikipedia, ¿de acuerdo? Eso lo puedes ver en la Wikipedia. Lej lejá significa, estoy anotando para que una cosa que no se me olvide. Lej lejá significa lo siguiente, déjate a ti. Eso es lo primero que significa lej lejá. Otra cosa que significa lej lejá es deja la tierra de tus padres. ¿Ves? Es la primera instancia del amor. Deja las costumbres. Déjate a ti, a tus padres, a tu tierra. Eso es la primera fase del amor dentro del lej lejá, es deja todo eso. La otra fase del lej lejá es ves hacia ti. Entonces quiere decir encarna la conciencia. Y luego cuando ya encarnaste la conciencia, vuelves a esa tierra con tu nuevo, ¿desde dónde? Con tu nueva costumbre, ¿ves? Que es la metodología que enseñamos día a día, o sea, semana tras semana. Esa metodología pasa a ser tu costumbre. ¿Por qué? Porque es una metodología que no te permite caer en la costumbre. Y entonces ahí sería desde la costumbre, desde ahí. O sea, todo el trabajo del amor es primero un sistema de vaciado para luego actuar desde ese lugar. Eso sería todo el recorrido que hay que hacer con la palabra amor. Pero como ves, es todo un recorrido. Es todo un trabajo. ¿De acuerdo? Más preguntas. Venga. Todos los que están conectados seguramente tengan, bueno, tengan alguna ensalada en la cabeza que quieran develar. No hay preguntas. Voy a dar por hecho de que entendieron. Señal de que si entendieron me expliqué mal, algo así. Creo que si entendieron me expliqué mal, porque esto lo normal es no entenderlo. O sea, en una primera vez que lo escuchas, lo normal es irte y decir, me duele la cabeza, el tipo este no sé qué coño ha dicho, me volvió la cabeza loca, me habló de que tenía que despertar, pero no sé de qué. Eso es lo normal. Que tengas esa ensalada es lo normal. Pero bueno, si por ahí se entendió algo, quiero que entiendan una cosa. Adrián nombró una palabra llamada la magia. Dentro del despertar de la conciencia, es cierto que la magia tiene un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la magia, parte de la magia es el manual de instrucciones. Pero la magia hay que comprenderla. Si yo le digo a Juan Pablo, que lo tengo en pantalla y estoy interactuando con él, si yo le digo a Juan Pablo, ¿cuál es la palabra que utilizarías para hacer magia? Mi palabra. No, ya, pero ¿cuál es la palabra que utiliza el mago para hacer magia? Abracadabra. Muy bien, perfecto. Abracadabra. Muy bien. ¿Sabes qué significa abracadabra? Abracadabra. Esta vez voy a ser totalmente wikipediario, porque la información la tenemos, pero no la aprovechamos. La información la tenemos, pero nos pasa de largo. Vamos a la Wikipedia a ver qué nos dice de esto. Wikipedia.
Ay, cuántas cosas tenemos para develar, para aprender, para... Pero es el camino más bonito que yo he podido encontrar. Yo me dedicaba a ser asesor comercial en una de las empresas de cosmética más importantes del mundo profesional de la cosmética. Durante 14 años he estado en esa empresa. Hoy me dedico al despertar de la conciencia, a brindar la enseñanza, porque verdaderamente yo era feliz, yo soy feliz con lo que hago y era feliz con lo que hacía. O sea, no es que yo dejé el trabajo porque no era feliz, sino sigo con mi felicidad, pero considero que cuando yo conocí este camino mi vida cambió de tal modo que el día que conocí esto le dije a Paula, yo voy a estudiar bien esto, yo lo voy a trabajar y si funciona se lo voy a enseñar a todo el mundo. Luego en el tiempo me di cuenta que yo pensaba así desde que tengo 8 añitos. He pensado siempre así desde los 8 años. Ahora la gente piensa que yo cambié mucho. ¿Cuánto cambió? Realmente cambié hacia afuera, pero hacia adentro no. Pienso igual que he pensado siempre, actúo igual que he actuado siempre. Lo que ocurre es que ahora lo cuento. Por eso parece que me volví loco, porque cuento como pienso desde siempre. Pero les garantizo que es la metodología más interesante, más efectiva que yo he encontrado y he viajado por todo el mundo para encontrarla y esta metodología funciona y funciona a la perfección. Ya está aquí abierto el despertar de la conciencia. Ya está aquí abierto el abracadabra. Fíjense, siempre que vayáis a encontrar una palabra, vayan a su etimología, porque si no... Etimología. Del arameo, abracadabra significa yo creo como hablo. Del hebreo, averaj kedabar, significa iré creando conforme hable. Fíjense lo que es la magia. La magia es crear a través de la palabra. Crear a través de la palabra es la magia que se enseñaba en Egipto, es la magia que se enseña en los Andes, es la magia que se enseña en el cristianismo a través del verbo hecho carne, es la magia que se enseña en el budismo a través de la oración, porque la oración es la integración de la idea, de la palabra y de la emoción junto a su acción. Y vayas a la cultura que vayas al maestro iniciado que vayas, siempre te dirá que el despertar de la conciencia es despertar al Creador que habita en ti. Y despertar al Creador que habita en ti es aprender a manejar tu inconsciente y hacerlo consciente. Y hacerlo consciente es aprender a manejar la palabra. Si tenemos que hablar de despertar de la conciencia, tenemos que hablar de aprender a escuchar lo que digo, aprender a escuchar lo que siento y aprender a escuchar lo que pienso. Para de todo eso hacer una unidad que colisione con esa partícula, una sola unidad colisionando con una partícula para que cuando sea realidad sea lo que yo quiero que sea. Ahí va a estar la clave de la evolución del ser humano. A veces hablamos de esto y uno dice, esto no tiene que ver conmigo. Tiempo al tiempo, muchachos. Tiempo al tiempo. Ocúpense y sean responsables, respondo de lo que hablo. Hago lo que digo, eso es lo que significa la palabra responsable. Responder en acto a lo que hablé. Responsable. Es lo mismo que decir encarnar al verbo. ¿Quién es responsable? El que encarna el verbo. Y necesitamos seres responsables, seres independientes, que sepan que todo depende del interior, para crear verdaderamente un despertar de la conciencia, un cambio de tiempo. Entonces sí que eres más importante de lo que crees, para ti, para tu vida y para la humanidad. ¿Dónde queda el hacer dentro de la Santa Trinidad? Es pensamiento, palabra y emoción puesta en acción. Eso es lo que sería esta herramienta.
Fíjate, pensamiento, palabra y acción en dirección. Eso es esa herramienta. Siempre señalamos hacia afuera. Pero cuando señalamos hacia afuera, recordar que siempre apunta hacia adentro. Porque hay más dedos que apuntan adentro que hacia afuera. La culpa es del otro. Pero ese otro son 3 dedos que apuntan hacia mí. ¿Qué es? La culpa es de lo que pienso, de lo que siento y de lo que digo. Y no es culpa, simplemente hay que revisar. Hay que revisar, hay que escuchar, hay que comprender. Por lo tanto, lo que desde Escuela Mito brindamos son todas las herramientas para manejar la realidad. Todas las herramientas para aprender a reconocer tu programa, tu inconsciente, y todas las herramientas a aprender a manejar tu cuerpo y este plano llamado la Tierra. Por lo tanto, bueno, esto es lo que hoy queremos brindarles como qué es despertar conciencia. Simple, única y exclusivamente, hoy hemos hecho una lanzadera de conceptos para que se entienda qué es despertar la conciencia. No hemos desarrollado algún concepto, no hemos profundizado en algún concepto, todo ha sido un batiburrillo de conceptos para que la gente entienda qué es despertar conciencia. Despertar conciencia no es una práctica, que se llame yoga, que se llame meditación, que se llame tantra, que se llame mantra. No es una práctica. Despertar conciencia es un viaje interior. Un viaje interior que corresponde al guerrero. Guerrero es el que hace el viaje hacia adentro y el que se hace responsable de su vida y que entiende que todo lo que está ocurriendo a su alrededor es desde adentro de él. Ese es el guerrero. Un guerrero, un despertar de la conciencia es otro camino que se llama un camino de mercader, que es el que deja de pelear con los demás para negociar con los demás. Ya no pelea uno porque entiende que el afuera no tiene la culpa de nada, sino que el afuera es con lo que tiene que interactuar. Y el que interactúa con el afuera es un mercader. Siempre considera al otro, siempre sabe que todos tenemos que ganar, siempre sabe que hay que amar al prójimo sobre todas las cosas. ¿Ven? Fíjense que el mercader tiene muchas herramientas que tiene que desarrollar. Y luego también el despertar de la conciencia tiene un camino que se llama el camino del sacerdote. El camino del sacerdote es el que hace el puente a lo divino. Dentro hay una entidad divina espiritual y ese puente sacerdotal es el que reconoce al Dios adentro y ya sabe que no existe ningún Dios afuera. Por lo tanto, ese camino funda un mago. El mago es aquel que sabe dirigir al guerrero, al mercader y al sacerdote. Si vamos a la simbología, a nuestro amigo Cristo, 3 magois que venían de Tíbet. ¿Por qué? Porque los astrónomos de Tíbet, siempre que hay alguna conjunción especial en el cielo, nosotros no sabemos leerlo, pero ellos sí, han viajado para ver si ahí reencarna el Buda. Están aún a día de hoy tratando de encontrar la reencarnación del Buda. Esa parte religiosa es la que deberían de modificar, porque el Buda somos todos, si encarnamos el camino de la enseñanza y del despertar de la conciencia. Pero una vez, por una conjunción que hubo en el cielo, fueron a tratar de encontrarlo y llegaron, lindo Buda, lindo Buda, lindo Buda. Cuando despertamos, cuando salieron de Tíbet, fueron a encontrar algo y encontraron a ese chiquito llamado Jesús. Le dieron 3 presentes. Uno era el incienso. El incienso es aquello que representa al sacerdote. Le dieron mirra, que es lo que representa al guerrero, y le dieron oro, que es lo que representa al mercader. Por lo tanto, toda la simbología está brindada a que el camino del mago es el camino de la enseñanza original iniciática, que era la misma que tenía Buda, que era la misma que tenía Cristo, y que es la misma que hoy tenemos nosotros. Eso es el verdadero despertar de la conciencia.
es mucho más importante despertar al Dios que habita dentro de nosotros de lo que ni siquiera sabemos, de lo que ni siquiera percibimos a día de hoy. Si entendieron, bien. Si no entendieron, algún día van a entender. Porque esto es para todos, antes o después. En los mejores de los casos, en 25.000 años, lo reparas. En el peor de los casos, en 144.000 años lo repararás. Pero como ser original, como ser espiritual, viniste a este plano a vivir la experiencia del manejo perfecto de este plano. Es por eso estar aquí. Porque decidiste aprender a manejar este plano. Hasta que no lo hagas, no van a salir de aquí. Quédate tranquilo. Y encarnación ante encarnación y tras encarnación y tras encarnación, tendrás la oportunidad de despertar. Buda dijo algo así: hoy es el mejor día para despertar. No hay un día en concreto, no hay un estado en concreto, ahora es el mejor momento para despertar. Desde donde estés ahora puedes salir de la rueda del samsara, que se llama, así lo nombraba Buda, que es de la rueda de la repetición inconsciente. Siempre estará a tiempo. Si es hoy, perfecto. Si no es hoy, bueno, ya te llegará. Así que bueno, deseo que hayan recibido al menos una gotita de conciencia. Esa ha sido mi intención de abrir este espacio. Gracias, Loli, por generar este espacio. Gracias por comprometerte y querer amplificar esta enseñanza con más seres. Junto a Loli vamos a estar haciendo un taller virtual, vamos a hacer un taller de fin de semana que va a ser, les voy a decir la fecha porque lo tengo aquí agendado para quien le interese. Si está Loli y me puede apuntar, porque ahora la agenda... Es el 17 y el 18 de febrero. 17 y 18 de febrero, ¿nos puede recordar los horarios de Los Ángeles? A las 9 de la mañana a 2 de la tarde, los 2 días. De las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, horario de Los Ángeles. Los Ángeles, California. California. Horario de California. Por lo tanto, ¿qué hora? Voy a decir horario de España también, ¿de acuerdo? Si es a las 9 de la mañana del horario de Los Ángeles, hay 9 horas de diferencia. Sí. Serían 9 de la mañana de Los Ángeles. Serían, ¿alguien me puede apuntar? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 18 horas. 6 de la tarde, 18 horas, 6 de la tarde de España. Es decirse, en esa fecha que nombro, 6 de la tarde de España, 9 de la noche en California, 9 de la mañana en California, perdón, y cada uno en su horario del mundo. 14 horas de Argentina, está apuntando ahí Adrián. Vamos a hacer un taller. ¿Puedes decir el nombre del taller, por favor? Se llama El Poder Creador del Ser Humano Consciente. Correcto. Vamos a dar herramientas, que es el poder de la creación. Vamos a comprender y profundizar cada uno de los temas para entregar herramientas en ese taller. ¿Para qué? Para que encarnes al humano consciente. ¿De acuerdo? Así que, bueno, para anotarse, ¿puedes poner, por favor, tu email, Loli? ¿Dónde Sí. tienen que escribir? ¿A qué número de teléfono? ¿Lo puedes nombrar, por favor? Bueno, el correo es jollytrj @ ¿cómo se dice? gmail.com. Repetimos, TRJ. Sí, ahorita lo escribo mejor, ¿no? Escríbelo, trj@gmail.com. Ahora lo va a escribir en el chat. No, espérame. Es que no le hallo aquí al chat. Ya. Bueno, lo escribo Ya yo. voy, TRJ.
¿Es solo TRJ, Loli? No, es Espera, Jolie. un segundito. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. ¿Lo ven en el chat? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Todo el mundo lo ve? Es Ahí está ya. jolietrj@gmail.com, se está viendo ahí. Puedes también, si quieren apuntar su número de teléfono con tu permiso, lo nombro. Sí, sí, claro. Es +1 818 231 8859. Repito, +1 818 231 8859. Aparte de eso, también pueden escribir a info@escuelamito.com, creo que es. Si no, también pueden escribir a escuelamito@gmail.com. O, bueno, también tienen el teléfono de Paula, que sería +34. ¿Están anotando el teléfono de Paula? +34 616 630 050. Ahí van a tener toda la información de todo lo que trabajamos, lo que hacemos, lo que ha nombrado Loli del 17 de marzo. Y bueno, ahí vamos a estar brindando enseñanza, acompañando a todo ser que quiera despertar conciencia, que quiera generar la realidad que quiere. Y ante cualquier duda, aquí vamos a estar. Así que verdaderamente me han hecho feliz. Soy feliz estando aquí. He visto caras que me alegra mucho de ver, otras que también me alegran de ver, pero me alegra de ver todas las caras, pero bueno, recién vengo de Argentina, compartí con Héctor y con Juan Pablo, la verdad es que fue excelente lo que compartimos, con todos los que suelo compartir semana tras semana que también están acá, Gaby, que recién te conocí, gracias, todos los que estuvieron, gracias, les envío un fuertísimo abrazo y bueno, aquí estamos para seguir conscientes. Un fuerte abrazo. Gracias.